bueno, ya saben ustedes, gráfica de Pareto, que ahora lo vamos a ver, causa-efecto, que es Ishikawa, ¿no? Diagramas de dispersión, tiene que ver con las variables, y la gráfica de control que lo presentó Walter Schuhart, ¿no es cierto? Y entonces son las 7 herramientas básicas principales del control de calidad, estas herramientas las usamos para mostrar resultados. Cuando ustedes hacen una tesis, o hacen una investigación, o están en obra, ustedes tienen resultados de ensayos de probeta. Entonces lo tienen que mostrar mediante una gráfica, no lo tienen que contar, ¿no? Que el ensayo número tal, no. Una gráfica se muestra. Para eso usan la gráfica de control, ¿no? Si quieren, dependiendo de los datos, si son cuantitativos o cualitativos, ustedes van a escoger qué tipo de gráfica van a presentar. Entonces, pueden presentar un histograma, puede ser una gráfica Pareto, si es cualitativo, una hoja de verificación, un checklist. Si es cualitativo, a lo mejor un diagrama de flujo o un flujograma se acomoda mejor. Si es cualitativo, puede ser un diagrama causa-efecto, o el diagrama de 6M o de Ishikawa. Si es cuantitativo, puede ser el diagrama de dispersión. Si es cuantitativo de control, dependiendo, ¿no? Por eso que ustedes cuando hacen su tesis tienen que, en el capítulo de resultados, escoger una de estas herramientas para mostrar al jurado. Entonces, usar las herramientas adecuadas, dependiendo de los datos adecuados, tú estarás demostrando al auditorio, al que te escucha, al jurado, etcétera, que sabes manejar estas herramientas, ¿no? Es como, yo quiero clavar, bueno, poner un clavo en la pared, quiero clavar un clavo en la pared. Tú puedes agarrar una comba, de repente un zapato, de repente, no sé, pues, ¿no? ¿Cuál es la herramienta ideal? Un martillo. A lo mejor para este tipo de clavo. Entonces, usar la herramienta adecuada es fundamental, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer. Esto es, ahora, calidad tiene que ver con el tema de empresas, por supuesto que sí. El control de calidad es básico para la organización y dirección de empresas conductoras. Es fundamental, ¿no? Entonces, ahora hay que medir, pues, si quiero controlar, quiero mejorar algo, tengo que medir. Si no puedo medir, no lo puedo mejorar. Bueno, entonces, uno de los diagramas es el diagrama de Pareto, ¿no? Y esto nos habla del 80-20, ¿no? ¿Qué significa? Que el 20% de los problemas causan el 80% del perjuicio o afecta en 80%, ¿no? Entonces, para eso en el video hablaba de Wilfredo Pareto, no es Wilfredo, sino Wilfredo Pareto. Él hizo una encuesta, ¿no? Y en una localidad de Europa, y descubrió que el 20% de las personas eran dueños del 80% de las tierras, ¿ya? Y el 80% de las personas de esa población solamente eran dueños del 20%. Entonces ahí nace el famoso 80-20. Y entonces habló de la regla 80-20, ¿ya? Por eso es el origen, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que hay que identificar ese 20% que influye en todos los problemas y atacar, tratar de resolver ese 20%. Una vez identificado esos 20% que nos ocasiona un problema, nos olvidamos del 80%, nos dedicamos a solucionar solamente ese 20%, ¿ya? Entonces, este 20% hay que atacarlo. Y luego que hemos solucionado de alguna manera este 20% en el tiempo, volvemos a hacer otra encuesta o una evaluación y volvemos a identificar cuáles son el 80-20% a seguir, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de hacer aquí. El diagrama de Pareto, vamos a hablar solamente de control de calidad. También habla en otras industrias, pero nosotros usamos, inclusive hay tesis en la uni de maestría, ¿no? Sobre análisis de procesos y todo mostrado bajo el tema de la gráfica de Pareto, pura gráfica de Pareto, ¿cierto? Es muy importante conocer y saber este tipo de diagramas, de herramientas que ustedes ahora lo van a saber, ahora lo van a conocer en esta clase, ¿ya? Ya eso en el video se explicó, pero vamos a dar un ejemplo más sencillo para que puedan entender. Vamos acá. Vamos a suponer, la pregunta de su compañero y para que quede claro ese tema. Vamos a suponer que un restaurante quiere identificar, el dueño del restaurante quiere solucionar sus problemas, minimizar los reprocesos y todo,
y hace una encuesta a sus clientes. Y en la encuesta de sus clientes ha identificado 1, 2, 3, 4, 5 quejas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 quejas, 5 tipos de quejas. Comida fría, la temperatura dice mucho calor, la atención, los meseros son groseros, los servicios son sucios y falta de estacionamiento. Y en ese orden tiene la frecuencia, o sea, 119 personas se han quejado de la comida fría, 37 del ambiente, la temperatura del ambiente, 13 la atención de los meseros, 12 los servicios y 9 de la falta de estacionamiento. Con eso, solamente con eso, el dueño tiene 5 casos, pero no, lo que queremos, lo que hace Pareto es identificar el 20%, o sea, 20% de estas 5 para tratar de solucionar y nos olvidamos de los 80. ¿Ya? Por eso hay que identificar cuáles son los aspectos, de eso se trata Pareto. Entonces, primero hay que hacer una columna de porcentaje, ¿no? Entonces, antes que eso, antes de nada, en la frecuencia, que son data, es un dato que tú has obtenido, se hace una sumatoria. En este caso sale 190. Ese 190, que es la sumatoria total de la frecuencia, equivale al 100%. Ahí dice 99.8, pues es obviamente el 100%, pues, ¿no? de todo. Pero ahí por los decimales, quizás fracciones, 2, 3 fracciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? En la columna de porcentaje ustedes tienen que identificar 119, ¿qué porcentaje viene a ser de 190, que es el total? En este caso, 62.6. 37 viene a ser el 19.4% de 190. 13 viene a ser el 6.8% de 190. 12 viene a ser el 6.3% de 190. Y 9 viene a ser 4.7% de 190, que sumado la columna de porcentajes debería darnos 100%. Obvio, por lógica, pues, ¿no? A veces nos metemos mucho a los números y nos olvidamos de la lógica. Dije 190 igual 100%. ¿Qué faltó? Quizás colocar más decimales, etc. Luego hacemos la segunda columna, tercera columna, que es el porcentaje acumulado. Esto es sencillo. La primera, que es 62.6%, se va directo a ese porcentaje acumulado. En la segunda se suma, ¿no? 62.6 más 19, 82 más 6, y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Entonces tenemos porcentaje acumulado. Porcentaje y porcentaje acumulado. Con eso empezamos a hacer la primera gráfica. Lado izquierdo, una escala, el lado derecho otra escala, y el horizontal, el eje X, tiene que ser también a otra escala para adaptarnos en el papel milimetrado, ¿no? Entonces, en este caso, el lado izquierdo se coloca el total de frecuencia, 190. Entonces hay que dividir ese segmento en 190 partes iguales. Hemos dicho que 190 equivale al 100%, entonces hacemos una línea horizontal del 190 al lado derecho, y ahí tenemos el 100%. Y ese segmento hay que dividir en 100 partes iguales al lado derecho. Luego, en la línea horizontal, vamos a dividir en partes iguales el número de quejas. En este caso son 5 quejas. Entonces, 5 partes iguales. Comida fría, calor, meseros, baños, falta de estacionamiento. Tenemos 5 partes iguales. Y empezamos a graficar, ¿no? Si comida fría 119, con la escala del lado izquierdo, identificamos el 119. Mucho calor, dice aquí, es 37, con la escala del lado izquierdo, 37. Con la escala del lado izquierdo 13, con la escala del lado izquierdo 12 y con la escala del lado izquierdo 9, según nuestra tabulación. De esa manera tenemos un diagrama de barras ahí que fácilmente lo pueden hacer. Ahí, ojo, el ancho entre cada actividad, en cada queja tiene que ser la misma, ¿ya? Tiene que ser la misma. Bien, ahora vamos entonces a continuar. Vamos a usar ahora, hemos usado el lado izquierdo, hemos usado la parte de abajo, ahora vamos a usar la escala del lado derecho, de porcentajes acumulados, ¿no? Entonces, decimos, comida fría dice 62.6%, entonces hay que identificar ese 62.6% con la escala del lado derecho, ¿ya? Pero en este caso, ustedes lo pueden iniciar en el punto medio del histograma, de la barra de histograma, o como están viendo en la esquina derecha.
Si van a usar esquina derecha, todo esquina derecha. Si van a usar a la mitad de la barra, de la columna, será a la mitad. En este ejemplo está al lado derecho, a la esquina derecha, y ahí está 62,6%. El siguiente punto es para hacer la curva roja, ¿no? Es 82%. Ahí está escala del lado derecho, 82%. 88,8% de escala del lado derecho, 88%. Y por último, llegamos al 95,1%. Y luego pues unimos esas líneas. Ahí tenemos 5 puntos y tenemos una curva. Esa es la curva de pared. Hasta ahí, muy bien, hemos usado todos los datos. Y con ello, entonces, lo que hacemos es la teoría de 80-20. Seguimos con la escala del lado derecho, donde llegamos a medir 80%, trazamos una línea horizontal, ahí está, y donde se intersecta con la curva, proyectamos una línea vertical hacia abajo. Y las actividades que están al lado izquierdo, en este caso comida fría y calor, que está con un círculo rojo, vendría a ser el 20%. Es decir, estas dos actividades, estos dos procesos nos afectan en todo. Entonces, lo que tiene que hacer es el dueño empezar a solucionar el tema de la comida fría y la temperatura o el calor del ambiente. Lo demás no lo toca. Solucionado esto, después de un tiempo volverá a hacer una encuesta y seguramente ya no va a aparecer esto, aparecerá otro elemento y así sucesivamente se va identificando y se va mejorando esto, en este caso, una tensión, ¿no? Entonces, hasta aquí, claro. Sí, ingeniero. Ingeniero, Listo. para los puntos de la segunda gráfica es en la esquina derecha, ¿no? De preferencia, aquí a la derecha. O puede ser empezar de la columna del medio, si quieren, pero si hacen del medio, las demás columnas también tendrán que medirse del medio, ¿no? De preferencia, háganlo como está ahí, ¿ya? Ok, ingeniero, gracias. Listo. Entonces, con esto, nosotros vamos a pasar a dejarle el tema a la práctica dirigida. Ahí lo tienen. Esto es un trabajo de control de calidad en una obra, donde dice cuál es el costo. Quiere saber cuáles son los costos más altos, ¿no? Para eliminarlos y tratar de bajar el tema de los elementos de no calidad, los procesos de no calidad. Inspección o repaso de avance, actividades de apoyo, pruebas de calificación, acciones correctivas, reprocesamiento, dispersión, enlace. Ahí tienen, los dejo ahí y todos a trabajar. Es un trabajo individual y obviamente no va a haber dos trabajos iguales porque eso luego lo voy a eliminar, le pongo 0. Así que todos se ponen a trabajar conforme lo indicado. ¿Listo? Adelante, a trabajar. 30 minutos para hacer eso, es sencillo. Les recomiendo que hagan una captura de pantalla. Todos hagan captura de pantalla de esto, por favor. Me avisan cuando terminen de hacer la captura de pantalla. Listo, ingeniero. ¿Ya?